Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 28. Dice la palabra del Señor: y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, y en esta vida solamente esperamos en Cristo. Aquellos que en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno es en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que se haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará a aquel al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición de compartir tu palabra. Gracias por todos los hermanos que hoy están acá, por las personas que nos visitan. Agradecemos que hoy estén en este lugar para escuchar tu palabra. Bendice a cada familia representada. Ayúdanos a todos a caminar contigo. Permítenos aprender de tu palabra. Tu palabra, la Biblia, es para nosotros la única regla de fe y de práctica. Rogamos que nos enseñes tu palabra para que nosotros podamos practicarla y vivirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios en esta tarde por la bendición de compartir la palabra del Señor. Hemos predicado ya de hace unas semanas. Primeramente hablamos sobre la centralidad de Cristo en la Escritura. Domingo pasado hablamos la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Y hoy queremos hablar de la centralidad de la resurrección de Cristo en el Evangelio que compartimos, en nuestra fe. Y es importante que nosotros entendamos por qué decimos que Cristo es el centro de la Escritura. La Biblia lo declara de esa manera. Cristo es el Salvador. Toda la historia se trata de Cristo. También es necesario entender que así como la Biblia es cristocéntrica, nuestras vidas enseñadas por la Biblia deben ser cristocéntricas. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Y también es menester que nosotros entendamos cuál es el centro de nuestro mensaje. Porque según Pablo, el centro de nuestro mensaje es la resurrección de Jesús. Y les voy a decir algo. Estamos a punto de comenzar un tiempo de celebración grande. Ya ven que hay arbolitos por doquier. Aquí como que tenemos bastantes arbolitos, están bien bonitos. Por allá afuera también. Y ahí van a haber muchas celebraciones. Y el mundo va a estar muy contento este fin de año. Y se van a poner muchas flores. Y van a hablar de Pascuas. Y van a hablar de buenas voluntades. Y van a hablar de amor. Y van a hablar de todas las cosas posibles. Pero nadie se puede olvidar que el centro
de la Biblia, de la vida y de todo lo que hacemos es Cristo Jesús. Todo lo que hacemos es por Cristo y para Cristo. Un árbol más, un árbol menos, no hace la diferencia. Lo importante es Jesucristo. Déjeme decirle algo, la historia recoge, porque no quiero despojar la resurrección de Cristo de su veracidad histórica. Porque si algo nosotros tenemos que defender siempre es que la resurrección de Cristo tiene una tremenda veracidad histórica. Es un hecho histórico, real. El mundo ha sido afectado por muchos avances y descubrimientos. Yo tengo un par de ellos acá. Por ejemplo, en el 1492 Colón descubrió América. Y eso fue algo tremendo, le llamaron el Nuevo Mundo. Dicen algunos que Colón pensó que había llegado a la India, pero llegó a América. Y cuando vio a las personas allí le llamó indios porque él pensaba que había llegado a la India. Lo cierto es que allá en mi país, de donde yo provengo, se habla mucho de Colón, y que cuando Colón llegó allí, se bajó y dijo, esta es la tierra más linda que ojos humanos han visto, y eso afectó el mundo de tal manera que hoy en día las poblaciones americanas, toda la población de Latinoamérica y demás, algunos se quejan, otros los ven como algo bueno, pero lo cierto es que fue un hecho histórico trascendental. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Ecuador, que los ecuatorianos no le iban al equipo ni de España, ni al equipo de fútbol. Si tú decías que tú eras del equipo de fútbol de España, yo creo que te paraban en la puerta de Ecuador y te empujaban para el agua. O te montaban en un avión para que te fuera. Bueno, algunos veían la colonización de los españoles como algo malo. Muertes, situaciones. Otros no. Otros la vieron como un gran descubrimiento. Después en el 1882, alguien llamado Nikola Tesla descubrió algo interesantísimo, desarrolló la corriente alterna. Y eso trajo como consecuencia que hoy en día todo lo que usamos electrónico está basado en ese descubrimiento. Y eso también afectó al mundo de una manera tremenda. Eso afectó al mundo y lo hizo un mundo diferente. Pero la Biblia cuenta el acontecimiento histórico más trascendental que puede recogerse, y es la crucifixión de Jesús. La venida, el nacimiento, la muerte y la resurrección de aquel que cambió la historia. De aquel que cambió la historia de tal forma que partió la historia por la mitad. Y hasta hoy, ustedes saben que contamos el tiempo con antes de Cristo y después de Cristo. Y hay algo interesante. El año pasado fui a las tiendas y no había mucho mensaje cristiano. Este año he ido a las tiendas y he visto que hay bastante cosas vendiendo que tienen mensaje de la Biblia. Y me alegró. Me alegró porque realmente la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico que ha transformado la humanidad. Por eso les tengo una enseñanza en esta tarde. No es un sermón extenso. No voy a decir por qué la resurrección de Cristo nosotros sabemos que es un acontecimiento histórico. Yo sé que muchos saben el por qué. Un elemento, la Biblia lo enseña. 2, los discípulos fueron capaces de morir por esa verdad. Y otra serie de argumentos que tenemos. Pero a lo que me voy a referir es a la enseñanza de esta tarde. Y es esta. Debemos comprender la centralidad de la resurrección en el Evangelio para disfrutar de las consecuencias en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio que predicamos, la centralidad del Evangelio es la resurrección de Jesús. Y una vez que nosotros comprendamos esa centralidad, vamos a disfrutar de las bendiciones. Vamos a disfrutar de muchas bendiciones. Aprenderemos a la luz de la Biblia las consecuencias de la resurrección de Cristo
en la comprensión del Evangelio. Y vamos a aprender que el Evangelio que predicamos habla del arrepentimiento, habla del juicio, habla del amor, habla de el cielo y todos los elementos basados en el hecho fundamental que hace al cristianismo algo diferente. El Día de Acción de Gracias me encantó una frase que Vladimir dijo cuando se paró, dijo: generalmente cuando la gente viene a la iglesia se piensan que le vamos a presentar una religión más. Le vamos a decir: mira, hay tantas religiones, mira, ve esta a ver si te gusta. Pero nosotros no presentamos religiones. Nosotros invitamos a las personas a tener una relación genuina con Dios. Los invitamos a arrepentirse delante de Dios por los pecados. Los invitamos a recibir el amor de Dios. Los invitamos a apropiarse de la resurrección de Jesús. Porque así lo dijo Pablo: si Cristo no ha resucitado, ¿qué cosa? Vana es nuestra fe. Por eso la resurrección de Cristo es centrar en el Evangelio, y eso debemos comprenderlo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? La primera, aparece en los versículos del 12 al 15. La resurrección tiene como consecuencia hacer verdadera nuestra predicación y nuestra fe. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y también vana es nuestra fe. La Biblia dice que nosotros somos testigos de un hecho que de cierta manera nos afecta a nosotros. La Biblia habla en Marcos 16, 14 al 18, y lo pueden buscar después, que una vez que Cristo terminó su ministerio terrenal, los discípulos quedaron sin aliento, los discípulos quedaron desorientados, porque los discípulos no habían visto el final del acontecimiento de la vida de Jesús. Los discípulos solo habían visto a un Cristo crucificado, derramando sangre, muerto. Ellos no lo habían visto resucitado, y entonces su fe había enflaquecido. Pero justo en ese pasaje, en Marcos 16, del 14 al 18, Jesús se le aparece a los discípulos y los vuelve allí testigos de su gloria y les muestra que Él resucitó. Y a partir de ese momento, cuando entramos en el libro de los Hechos, encontramos unos testigos diferentes. Los testigos y los discípulos de Jesús en el Evangelio de Marcos tenían los brazos caídos. Pero después de la resurrección, en todo el libro de los Hechos fueron capaces de dar su vida por lo que Jesús había hecho. Y por eso es que la Biblia enseña, y Pablo nos dice acá en el versículo 15, y quiero que lo lean conmigo: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, el cual resucitó a Cristo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana, y somos hallados falsos testigos. El diccionario dice que testigos son aquellos que no solamente adquieren conocimiento y visión directa de algo, sino que además lo han presenciado, lo han hecho lo han hecho suyo, y además pueden compartirlo con otros. Y nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio. Si estamos llamados a compartir el Evangelio, tenemos que estar seguros de la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús es lo que hace que el cristianismo no sea una religión, sino que sea una relación con un Dios que está vivo y es verdadero. Porque hay muchas religiones en el mundo, pero sus iniciadores están en una tumba. Pero nuestro Cristo resucitó, la tumba está vacía, y nos ha invitado a nosotros a compartir
el mensaje del Evangelio, para que también nosotros creamos que un día vamos a resucitar con Él. Por eso, hermanos, quiero que hoy nosotros entendamos que nuestro Evangelio es tan verdadero y tan necesario por esa verdad, por la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús trae esperanza. Porque la resurrección de Jesús habla de que en esta vida no vamos a recibir todo lo que Dios quiere para nosotros, sino que todavía nos espera una vida mejor, una vida en la presencia de Él eternamente. La resurrección de Jesús valida las palabras de la Biblia. Es precisamente la resurrección de Jesús lo que hace que el Evangelio transforme la vida y los corazones de las personas. Usted le habla a una persona de Dios y cuando esa persona recibe a Jesús en su corazón, siendo regenerado primeramente, ¿qué es lo que sucede? La persona es transformada a la imagen de ¿quién? A la imagen del que resucitó. Entonces, la resurrección de Jesús tiene que traernos a nosotros valor, tiene que traernos a nosotros convicción y tiene que aumentar nuestra fe. En este fin de año vamos a hablar del nacimiento de Cristo, porque tradicionalmente se hace. Pero déjenme decirle algo, el centro de todo lo que vamos a hablar es que hay esperanza en Cristo y hay resurrección. Porque dice la Biblia que Cristo, ¿qué hizo con la muerte? La sujetó y la pisó, la puso a sus pies y la pisó. Nuestra vida puede terminar hoy en esta tierra, pero nuestra alma, nuestro espíritu va a la presencia de Dios y continúa con Dios por la eternidad. Y eso precisamente por la resurrección de Jesús. Lo segundo que queremos aprender aparece en los versículos del 16 al 19. La resurrección no solamente hace verdadera nuestra predicación y nuestra fe, sino también tiene como consecuencia el perdón de nuestros pecados. Yo no sé cómo tú te sientes, pero yo me siento perdonado. Estoy en paz con Dios. Puedo terminar mi vida en cualquier momento y comenzar mi vida con el Señor en la eternidad, porque estoy en las manos de Él. Dice la Biblia, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos ¿qué? En nuestros pecados. Y entonces los que durmieron con Cristo perecieron. Y los que esperamos en esta vida en Cristo somos dignos de lástima. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. La resurrección de Cristo no solamente hace veraz nuestras palabras. Muchas veces nosotros tenemos miedo predicar el Evangelio y decirle a alguien, oye, mira, te voy a decir algo. Veo que aquí en esta familia hay un problema. La ecuación es esta. Hay que meter a Cristo. Si Cristo no está metido ahí adentro, no hay problema. Ustedes necesitan a Cristo. No lo decimos, tenemos miedo. No tengamos miedo. Cristo resucitó. Cristo está vivo, tiene poder. Cristo puede cambiar realmente la vida de esas personas. Así como ha cambiado la suya, puede cambiar la vida de esas personas. Lo segundo que hace la resurrección de Cristo es un puño, es una realidad. Hace veraz el perdón de nuestros pecados, porque es precisamente cuando Cristo resucita, en la muerte de Jesús y en la resurrección, nosotros recibimos la reconciliación con Dios. Si Cristo no resucita, ¿nosotros dónde estaríamos? Alejados de Él, ignorantes de Dios. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Porque Cristo ha vencido la muerte. Entonces Dios ha perdonado nuestros pecados. Ahora, ¿por qué es central la resurrección en el Evangelio? Porque en el Evangelio le decimos a las personas que son pecadores. Porque miren, el Evangelio tiene este efecto. El Evangelio no es una
buena noticia de primera intención. El evangelio primero es una mala noticia y después una buena noticia. O si no, póngase a pensar. Porque cuando yo le digo a una persona, tú eres pecador, no le estoy diciendo algo sencillo, no le estoy diciendo. Lo que pasa que hoy, ¿cómo hemos entendido el evangelio? Nos llega una persona a la iglesia y ¿qué le decimos? Mira, Dios te ama y Dios quiere hacer de tu vida una vida maravillosa. Y entonces empezamos a invertir los términos. Y Dios quiere que tú tengas el mejor futuro. Y Dios, tú lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús. Y empezamos a hacer el evangelio una caricatura. El evangelio, cuando uno lo presenta, lo primero que produce en la gente es dolor y tristeza. Pues yo me acuerdo que cuando me presentaron el evangelio, antes de reírme por la buena noticia de que Dios me quería salvar, primero lloré. ¿Saben por qué lloré? Porque me di cuenta cuánto yo había caminado alejado de Dios. Cuánto de mi vida se había desperdiciado. El primer sentimiento que tuve fue, si hubiera conocido el evangelio antes. El evangelio lo primero que hizo fue confrontarme con el pecado. Pero dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, no hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso la resurrección de Cristo es central. Porque precisamente la muerte y resurrección es lo que ha traído para nosotros reconciliación con Dios. Una muerte y una resurrección única, pero que somos partícipes de ella. Porque así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos ¿con quién? Con Él. Nosotros no podemos resucitar solos. Yo no puedo decirle a ustedes, miren, siéntense todos los espirituales para acá, los no tan espirituales aquí, y ustedes los espirituales, resuciten ustedes cuando mueran, que ustedes están listos. Y ustedes vamos a prepararlo para que se resuciten. Eso no es el evangelio. Porque fíjense, si yo le enseño a una persona desde el principio que el evangelio tú te lo tienes que ganar, que el evangelio tú lo puedes conseguir por tu buena conducta, que el evangelio tú lo puedes lograr en tu vida por tu buen comportamiento. Lo único que me falta es decirle, bueno, y al final, resucita tú mismo. ¿A ti no te hace falta Cristo? Pero eso es lo que estamos haciendo con la gente muchas veces. Le estamos presentando un evangelio que es un evangelio de obras. Le estamos diciendo a la gente, obra más para que seas más salvo. Y al final, encárgate tú de resucitar. Pero eso no es posible. Solo resucitamos porque Cristo ha resucitado. ¿Alguien me puede leer Primera de Juan 1:7? Primera de Juan 1:7 habla el por qué somos perdonados en la resurrección. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Vamos a buscarlo. Alguien que lo tenga me lo puede leer. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahí está el hecho del por qué la resurrección de Cristo trae perdón de pecados para nosotros. Porque resulta que el que resucitó fue el que derramó su sangre. Y el que derramó su sangre, derramó una sangre perfecta. Derramó una sangre que pudo satisfacer las demandas de Dios. Porque antes del sacrificio de Jesús, hubieron otros sacrificios. Hubieron sacrificios de animales, hubieron sacrificios de vidas, pero eso no pudo reconciliar definitivamente al hombre con Dios. Pero Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó. Y al morir en la cruz y resucitar, entonces la obra se había completado. Porque déjeme decirle, tampoco podemos decirle a la gente que Dios está contento
con la forma en que viven y lo que son. Porque decimos, no, Dios ama a los pecadores. No, Dios odia el pecado. Y a los pecadores también. Dios ama a los arrepentidos. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Dios quiere que se arrepientan. Dios quiere que cambien su manera de vivir. Dios quiere que produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y esa es una realidad que el Evangelio hace en el hombre. El hombre no lo puede hacer por sí solo. Ahora, ese Evangelio está apoyado por la resurrección de Jesús. Porque Jesús derramó su sangre. Y es precisamente la sangre de Jesús la que nos ha limpiado de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La resurrección de Jesús nos trajo vida y es central en el Evangelio que predicamos. Y por último, versículos del 22 al 28. La resurrección tiene también como consecuencias glorificar a Dios. Y no quiero ocupar todo el pasaje. Solo voy a señalar algunas cosas que la Biblia dice. Dice la Biblia, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos tendrán vida. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y cuando dice que las cosas le han sido sujetas a Él, claramente está hablando o exceptúa a Dios, que fue el que le sujetó las cosas. Pero luego que todas las cosas Cristo las tenga sujetas, las va a llevar ¿a dónde? A la presencia del Padre. Y ahí serán ¿qué? Uno, como también nosotros seremos uno con Él. O sea, la resurrección tiene como objetivo, ¿qué cosa? La unión con Dios de forma definitiva. Nosotros necesitamos entender la resurrección de Jesús y la centralidad de esta resurrección en el Evangelio. No podemos olvidar que predicamos un Evangelio de arrepentimiento, de salvación, de vida y de resurrección. Es precisamente porque Cristo resucitó que eso es una realidad. Y esa resurrección es histórica, real, verdadera y da frutos para hoy. Y los frutos de la resurrección hoy son que cuando predicamos el Evangelio, lo que estamos diciendo son palabras verdaderas. Porque están como acuñadas, están las palabras que decimos garantizadas por Cristo que ha resucitado. Lo segundo es que el Evangelio que predicamos reconcilia a las personas con Dios. ¿Por qué? Porque está basado en la muerte, en la sangre, en el derramamiento de la sangre y la muerte del que resucitó y satisface a Dios, que es Cristo Jesús. Nosotros no predicamos un evangelio que está basado en las obras, ni en nosotros, ni en una sana doctrina, ni en la iglesia. Nosotros predicamos el evangelio basado en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y por último, el evangelio y la resurrección de Cristo glorificarán a Dios. Miren, ¿qué dice la Biblia? Que ¿para qué hemos sido hechos nosotros? Para la gloria de Dios. Nosotros somos también aquellos que estaremos sujetos a Cristo, para que una vez Cristo nos sujete, ¿qué? A Dios definitivamente. Porque nosotros somos para la gloria de Dios. Quiero terminar leyendo una pequeña conclusión que escribí. Dice de esta manera: comprender la centralidad de la resurrección de Cristo en la vida cristiana es comprender el Evangelio y disfrutar de las bendiciones de este Evangelio en mi vida. La comprensión de la resurrección me hace descansar en el poder de Dios y en su plan eterno para mi vida. Si Cristo resucitó, entonces mi salvación es segura.
mi perdón es seguro y mi unión con Dios también es segura. Entonces quiero que hoy, en esta tarde, nos vayamos de este lugar pensando esto. Si alguien le pregunta qué han aprendido hoy en la iglesia, algo muy sencillo. Cristo resucitó. Y eso es el centro del Evangelio. Porque en la resurrección de Cristo yo he recibido perdón de pecado, he recibido vida eterna y unión con Dios. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego que nos bendigas en esta tarde y que nos ayudes a seguir entendiendo cómo tú obras en nuestros corazones. Bendice la iglesia en este día. Permite que salgamos de este lugar fortalecidos por tu palabra, sabiendo que así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Y que tu evangelio que predicamos es un evangelio real, porque está basado en este acontecimiento histórico. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, antes de